Hola a todos, bienvenidos a Forex Analytics Webinars. Les habla Leandro Andrada y esto es Trufa, Tendencias Reales por Forex Analytics. Un webinar técnico-educativo en el que hoy vamos a desarrollar nuestro modelo de trading con las criptomonedas. Vamos a ver qué tal. Lo primero, antes de comenzar, dar las gracias a todos los amigos traders que me acompañan en vivo y en directo a través de Facebook, a través de Zoom. Recuerden, aquí tienen mi información de contacto, @leanco, por ejemplo, a través de Twitter, para los amigos de Facebook, ya lo saben, a través de Leanco Forex, o también pues la sala que tenemos de el grupo de Forex de Trufa Trading por Forex Analytics. Ahí pueden contactar conmigo. Si están también viendo la conferencia a través del canal de YouTube, recuerden que pueden, si quieren, dejar mis comentarios. Ahí dejan sus comentarios y ¿qué tal les parece, no, las conferencias? Bueno, si les sirve de ayuda, si no les sirve de ayuda, o si tienen un punto de vista totalmente distinto. Bueno, gracias al broker ICAP, lo primero, también están patrocinando el evento con esa membresía totalmente gratuita con Forex Analytics durante 3 meses. Si quieren trabajar con ellos, es totalmente gratuito. Tienen que abrirse una cuenta, depositar esos $500 que Capital para Trading es necesario para formalizar la cuenta real. Amplia oferta, ya saben, de criptomonedas con multirregulación y además soporte totalmente en español. Desde aquí, desde el apartado patrocinadores de la página de Forex Analytics, se deben de abrir la cuenta si quieren trabajar con el broker 8Cap. Exactamente desde aquí, y esos $500 de depósito que son suyos. Capital para trading. Pueden utilizarlo como consideren. Recuerden también que pueden tener los 10 primeros días para probar la plataforma por tan solo $1, y así, bueno, pues tienen esa plataforma de análisis de mercados que, desde mi punto de vista, puede ser de gran ayuda, ¿no? Sobre todo para búsqueda de patrones, interesante, ¿no? Y perspectivas. Bueno, Cardano. Seguimos con Cardano, posibilidad, todavía estamos ahí, en el último soporte. Vamos a recordar la operación que teníamos en mente con Cardano. Fíjense que nosotros, pues hizo un primer pivote de máximos, que ya saben que con su inmediato izquierda superior teníamos esta línea, que en principio sabemos que es una línea de resistencia. Resistencia en esta vela blanca fracturada, y bueno, pues luego vino al área de control. Ven que precisamente la fractura se produce con momento y vino al área de control, que ya sabemos que es nuestro área de soporte. Trazamos los fibos como siempre lo hacemos, 100%. Concretamente aquí lo ven, desplazo luego los fibos a la derecha, exactamente el 100% en el punto más cercano a la fractura, concretamente el 100% exactamente aquí, luego desplazo los fibos y el 0%, recuerden que me lo llevo al punto más alejado, siempre desde el ámbito de aplicación de la línea, es decir, si la línea hace aquí, recuerden que dentro de su ámbito de aplicación debo de buscar el punto más alejado, concretamente ese, para situar el 0% y marcar así los niveles y las proyecciones FIBO que corresponderían lo que es a esta línea. Podemos estar equivocados, lógicamente. Ese es el motivo por el cual siempre tratamos de controlar el riesgo. Nadie nos asegura que vaya a salir por ganancia en la operación. Puede salir por riesgo o puede salir por recompensa. Por eso siempre aconsejo no hacer operaciones con más del 1% de nuestro capital de trading. Si, por ejemplo, tenemos una cuenta de $5.000, recuerden que el 1%, por ejemplo, son $50. Ese es la máxima cantidad a perder. Luego, el número de lotes que debemos de calcular con ese ejemplo, deberían de estar acorde a esos $50 como máximo. De tal forma que si yo estoy equivocado, esos $50 los habré perdido. Un 1% máximo, puede ser menos, puede ser un 0,5%, medio punto porcentual, está muy bien también y nos asegura un factor de ruina más longevo. Recuerden que el 1% significa, de hacer una operación con un capital concreto de trading, significa que si yo consecutivamente voy
perdiendo el 1% y de lo que me queda de capital vuelvo a perder el 1% y de lo que me queda de capital vuelvo reiteradamente a perder el 1% y así voy perdiendo. Me doy cuenta que en la operación número 71 aproximadamente habré perdido la mitad de mi capital. Ese es el factor de ruina. Es muy, pero que muy importante eso y quería hoy, bueno, pues recordárselo lo que significa el 1%. Es decir, que si yo, por ejemplo, tomo operaciones al 0,5%, pues lógicamente tendré un factor de ruina más alejado, más longevo, concretamente será el doble. Si yo, por ejemplo, me voy a la calculadora donde de control de riesgos, bueno, me voy a esta tabla que alguna vez hemos visto, por ejemplo, con el 5.000 de capital, ¿no? Aquí sí tengo el riesgo, ven que tengo riesgo 1, el 1%, lo que les decía, ¿no? La primera vez, lógicamente, el 1% de 5.000, como ven aquí, son 50. Aquí en este número, ven que son 50. Y si lo pierdo, pues me quedarán 4.950. Y así voy sucesivamente perdiendo el 1% del capital que me va restando, que me va quedando, sigo perdiendo el 1%, sigo perdiendo el 1%. Recuerden que he empezado por 5.000 y se dan cuenta que cuando llego aproximadamente a la operación 71, 70 aproximadamente en la operación 70, 71, ven que he perdido la mitad de mi capital. Es decir, si yo tenía 5.000, tendré 2.500. Es importantísimo saber que esto no depende del capital. Es decir, que si yo, por ejemplo, tenía, en vez de 5.000, 10.000, ¿de acuerdo? Pues el 1% ahora ya serán 100 para la primera operación y vuelve a tener al 1%, si se dan cuenta, el mismo coeficiente, el mismo factor de ruina, 71 veces consecutivas. Fíjense que ahora tengo 10.000 y la mitad de capital es 5.000. Es decir, que volvemos a necesitar 71 operaciones consecutivas en pérdidas. Ese es el factor de ruina. Lo definimos así, para perder la mitad de capital. Lógicamente, si en vez de 10.000 tengo un capital de $3.000, me sucederá lo mismo. Es decir, de estos $3.000, el primero es el 30%, perdón, el 1% son esos $30 y los voy perdiendo, luego ya no me quedan. Esos 3.000 serían 2.940, el 1%, 29 aproximadamente, lo voy perdiendo y así sucesivamente. Y me vuelvo a dar cuenta en la posición 71, ahí aproximadamente vuelvo a perder la mitad del capital. Es decir, que el factor de ruina haciendo operaciones al 1% no depende del capital que yo tenga como trader. Es decir, que todos los traders tenemos el mismo factor de ruina. Si en vez de hacer operaciones al 1%, imagínense, hago operaciones al 5%, el factor de ruina se acelera. De hecho, si se dan cuenta, para todas las cuentas tendría aproximadamente esos 16, 17 operaciones consecutivas para perder la mitad de mi capital, sean 3.000 o sean 5.000. En el caso de 5.000, por ejemplo, serían 2.500. Vuelvo a tener otra vez esas 16, 17 operaciones consecutivas, que vuelvo a ver que no depende de mi capital. Bueno, esto es muy importante porque depende de la longevidad real del trader. Es decir, si nosotros estamos muy apalancados en una operación, ahora ya volvemos a Cardano, pues podemos tener problemas en el sentido de que si volvemos nuevamente a la hoja de cálculo, a los problemas que yo me refiero, si yo estoy haciendo operaciones al 5%, observarán que las primeras operaciones, bueno, el primer riesgo son 250, luego 238, 226 y 214, es decir, que me está bajando muy rápidamente la cantidad, lógicamente, la cantidad de líquido por operación que yo voy a hacer. Eso significa que el trading se está volviendo insostenible y si por cualquier circunstancia tengo una racha de pérdidas, por ejemplo, 4
pérdidas consecutivas y a la quinta me toca ganar, probablemente no volveré a recuperar en esa operación mi capital. Eso es importante. Sin embargo, si yo hago operaciones al 1%, observarán que esas cifras ya son más iguales. Fíjense, 50-50 son muy parecidas, 49-49 difieren en $1, 48-48. Es decir, que en las primeras 4 o 5 pérdidas, si se fijan, el número, valor prácticamente es el mismo, lo que significa que perdiendo esos $50 consecutivamente o 48-49, si me toca ganar, sí recupero mi capital. Eso es lo que yo denomino trading sostenible. Operar por encima de ese 1% es un poco peligroso, simplemente por ese hecho, ¿no? Una serie de operaciones consecutivas puede llevarnos pues, a la ruina más rápidamente. Volviendo a Cardano, con todo eso que acabamos de ver, las operaciones que teníamos que haber calculado precisamente, ya sabemos que son desde nuestro nivel 78 a la primera invalidación. Siempre la invalidación lo tomamos, el primer nivel libre, perdón, en el lado opuesto, que es nuestra invalidación. Es decir, por ejemplo, si nosotros teníamos entrada en el 78, ya sabemos que nuestros puntos de invalidación, en este caso, 50. Aquí serían lo calculado al 50% y por ahora seguiríamos en la operación. Fíjense que hoy prácticamente tenemos el 61.8. Ahí está, coincidente con la parte baja del ciclo de mercado. Es decir, que si yo había calculado ese 1% máximo, es decir, la pérdida de esos $50, en el ejemplo de la cuenta de $5.000, lo habría calculado aquí, en esto el número de puntos, ¿vale? Había calculado el número de lotes de tal forma que si yo estoy equivocado y el precio baja excesivamente, toca el 50, se me sitúa el precio en zona de ventas, este es el primer nivel que tengo en zona de ventas, bueno, pues yo tendría que salir, pues como por ejemplo salimos ayer, con esa pérdida en el SP500, por ejemplo, ¿no? Quiero recordar, pues salto por la invalidación al 1%, bueno, pues automáticamente salimos. Si es menor del 1%, muchísimo mejor. Porque claro, si, fíjense, hemos calculado el factor de ruina al 1%, pero si yo hago operaciones al 0,5%, observen cómo el factor de ruina que se vuelve a definir por el número consecutivo de operaciones perdidas, es decir, vamos a suponer que las pierdo todas, no gano ninguna. Para perder la mitad de mi capital, para ver dónde está ese número, es importantísimo. Si se fijan, para perder la mitad de mi capital, ahora ya al 0,5% me tendría que ir a la operación justo el doble que antes. Es decir, la 140-141. El factor de ruina se aleja de mí de forma importante. Luego es importantísimo controlar siempre ese apalancamiento. Tener mucho cuidado. Al final el capital es lo más preciado que tenemos como traders. Si lo perdemos de inmediato, bueno, pues no sé, pues porque nos hemos equivocado, pues porque esto es un negocio de probabilidades y ha salido alguna que otra vez por riesgo, es algo normal. Lo que no debe ser normal es que yo esté sobreapalancado y lo pierda en una o dos operaciones, ¿no? Eso es fundamental e importantísimo para un buen control de riesgo. Lo que decíamos, este 78,50, ese 0,5%, ese 1%, esa sería mi pérdida. Ahora mismo Cardano sigue por encima del soporte. Fíjense que nosotros lo habíamos calculado perfectamente, 78,88, un interesante nivel, fíjense ahí, qué resistencia, aquí, qué importante soporte, luego es un interesante nivel. Luego está que Cardano quiera o no respetarlo, en este caso, ¿no? Por ahora, bueno, pues ha hecho un pequeño movimiento por debajo, pero automáticamente se ha vuelto a situar por arriba. Hoy estamos por arriba, seguimos por encima de ese área de soporte. Si estuviéramos por debajo, probablemente tendríamos que tomar alguna decisión, ¿no? De decidir, oye, vamos a ver que no ha saltado el stop o sí, o ver cómo está el resto de correlaciones. Alguna vez lo hemos hecho para salir de la operación. No corresponde perder más dinero de la cuenta, ¿no? Si lo puedo evitar, siempre que lo pueda evitar, pero con un criterio. Es importante lo de tener un criterio en el plan de trading para realizar estas operaciones. Quiero decir que no sea
arbitrariamente, por miedo o por cualquier circunstancia, ¿no? Porque en ese caso podemos encontrarnos esta configuración de precios que yo he salido antes de tomar mi punto de invalidación y ahora estamos nuevamente en zona de compras y no ha sucedido nada. Luego, lo de tener un criterio de máximo apalancamiento y cómo entrar y salir en el mercado, eso es fundamental para un trader. Además, siempre de la misma forma, siempre, para que no haya ninguna equivocación. El control de riesgo siempre lo tenemos que tomar exactamente igual. Las posibilidades de Cardano, para mí, siguen siendo ascendentes por encima de su ciclo de mercado. Recuerden que tenemos las medias de 34 exponenciales, como siempre, aplicadas a los máximos, a los cierres y a los mínimos, que es lo que constituye nuestro ciclo de mercado. Si estamos por encima, seguiremos buscando esas posibilidades ascendentes. En este caso, primer objetivo, 127,2%. Segundo objetivo, 61,8%, donde se cumpliría el 1 a 3. Porque mi número, ya saben que he calculado 78,50. Cada vez que yo calculo un 78,50, independientemente de los números de pips que hay entre el 78 y el 50, yo en este caso 207, 202, 206, los que sean, ¿no? Yo los utilizo para calcular mi exposición al riesgo de mi capital. Es decir, si hemos dicho máximo $50, habrá que dividir esos $50 entre 206 y me saldrá el número de microlotes o mini lotes para introducir en el mercado, en este caso en una cuenta mini estándar en que cada punto es $1, por ejemplo, ¿no? Eso es una forma muy sencilla de calcular el número de lotes. Una vez que ya he calculado y cada trader ha calculado el capital y su número de lotes y ya tiene la exposición determinada claramente, el riesgo recompensa es para todos los traders exactamente el mismo. Si estamos hablando de una operación 1 a 3, el que arriesga 50 puede llegar a 150, el que arriesga 10 puede llegar a 3 veces más, a 30 y así sucesivamente para todas las cuentas, ¿no? Simplemente, y el que arriesga 100, pues a 300. Cada uno es 1 a 3 en función del capital que haya arriesgado con ese factor de ruina, para todos exactamente el mismo factor de ruina si hacemos operaciones al 1%, lógicamente, o incluso por debajo, mucho mejor. 78,50, 1 a 3 al 161, lo que les comentaba. Si volvemos a la calculadora de la ecuación del trader, que yo ya tengo aquí programada, ya ven que cualquier entrada en 78 con invalidación, en este caso hemos dicho que era 50, la posibilidad, pues vemos que el 1 a 3, ahí lo tienen, se aproxima a 161,8, es decir, que en este caso tendría el 1 a 3 de la operación aquí arriba. Y eso es lo que realmente voy a buscar. Hoy toca minimizar el riesgo. Eso es una de las operaciones que estamos obligados a hacer. Y digo que toca porque el gráfico, el chart, en este caso, me lo permite. Me permite con mi criterio minimizar el riesgo. Es decir, todavía no he llegado a mi recompensa, pero lo que no tiene sentido es que si tengo disponible un nuevo nivel para pérdidas, yo ya había calculado el 50% mi número de lotes, pero hoy tengo el 61,8 disponible. Luego debo mover la invalidación al 61,8. De tal forma que si por cualquier circunstancia estoy equivocado y vuelve Cardano hacia abajo, no tenga que esperar al 50 para saltar la invalidación. Yo la saltaré en 61 y me permitirá enfocarme en una nueva posibilidad de ventas realmente que se pueda producir, de tal forma que no es necesario perder más dinero, no es necesario esperar al 50 en vez de perder estos, por ejemplo, $50, pues ahora perderé solamente la mitad, aproximadamente la mitad. 25, $26 perderé, ¿no? Que es la mitad de 61,50, prácticamente no es la mitad, pero casi estamos ahí, ¿no? Casi en el centro de ese segmento 78,50, ¿no?
Luego, he conseguido minimizar el riesgo. ¿Por qué hay que minimizar el riesgo? Pues muy sencillo, porque si yo me voy a la ecuación del trader, me doy cuenta que los beneficios, mis beneficios, siempre van a llegar por todas las operaciones que yo haya conseguido ganar, por lo bien que lo haya hecho, por las recompensas. Es decir, si yo me he enfocado en una buena recompensa, 1 a 3, 1 a 5, pues precisamente, bueno, pues esto que multiplica las operaciones ganadas por las recompensas será un número grande, porque me he enfocado correctamente y sumará a los beneficios. Pero luego aquí hay un signo menos. Lógicamente, las operaciones que he perdido. ¿Cómo puedo yo minimizar este lado de la ecuación del trader con el signo menos? Pues si en vez de riesgo 1 minimizo a la mitad, por ejemplo, riesgo 0,5, la mitad de 1 es 0,5. 1 dividido entre 2, un medio, 0,5. Pues observaré que, lógicamente, el peso de este restando será más pequeñito y antes, aquí lo ven, podré entrar en beneficios. Luego es fundamental e importantísimo minimizar el riesgo, siempre que me lo permita el gráfico. En este caso, por ejemplo, si me lo permite Cardano y yo minimizar el riesgo. Luego, si estoy equivocado en Cardano, ya no perderé la cesta completa, solo perderé parcialmente la cesta, lo que corresponde al nivel 61.8, ¿vale? Que no es exactamente la mitad, es un poquito más, porque no es exactamente la mitad. Fíjense, si de aquí a aquí hay 200 puntos, de aquí a aquí no hay 100, hay 117, ¿vale? Un poquito más de la mitad. Pero prácticamente podemos decir, bueno, más o menos es eso, ¿no? Al menos no pierdo la cesta completa. Sigo maximizando la recompensa. Yo no cierro la operación, sigo dejándole al precio libertad para correr hacia arriba. Lo que no le voy a permitir es, si ya vuelve a retroceder, que salga con una pérdida total. Eso no lo voy a permitir, pero 161,8 sigue siendo mi objetivo en Cardano. Bueno, Cardano me parece todavía interesante y las posibilidades ascendentes que tiene, bueno, pues todavía están ahí, ¿no? Como hemos visto. Vamos a continuar con Teta. Teta es una criptomoneda porque hoy el tema de de todo se aprovecha. Es decir, de todos los gráficos que veamos y analicemos, son aprovechables. Fíjense que al menos analizaremos si están o no acorde a nuestro plan de trading. Miren, una de las normas que nosotros tenemos en el plan de trading es que las fracturas en rango no valen. Es decir, si yo dejé preparado este pivote de máximos, aquí lo tienen, ese pivote de máximos el otro día, con su inmediato a la izquierda superior, aquí, perfecto, y me ha fracturado en rango, con momento positivo, hasta ahí bien, pero en rango. Fíjense que nosotros siempre exigimos al gráfico que las líneas a controlar el riesgo, tanto de compras como de ventas, estén en su zona correspondiente. Por ejemplo, si vuelvo a Cardano, observo que esta línea que ha sido fracturada, está por encima del ciclo de mercado, está en su zona de compras. Luego la posibilidad de tendencia podría tener, no está en rango, ha sido fracturada, posibilidad de continuación de tendencia. Teta es distinto. Al ser fracturado en rango, nadie garantiza que no continúe en rango. Si hay esa posibilidad, lógicamente no voy a tener posibilidad. De hecho, así ha sido, como estamos viendo, así ha sido. No hay una posibilidad de tendencia, salvo que el precio realmente ya esté en su zona de compras. Luego puedo estar equivocado y volver a cambiar a ventas y que la tendencia sea al revés. Bueno, pues saltamos la invalidación y nos tratamos de posicionar al revés, hacia zona de ventas. Pero estando en rango, no vamos a ningún sitio. Luego, esta criptomoneda por ahora está sin posibilidad de controlar el riesgo. De hecho, fíjense que ya tenemos 1, 2 y 3 velas
3 velas con momento negativo. Luego incluso se quiere dar la vuelta. Ahora mismo estamos atrapados. Si observan este pivote de mínimos, que es el último que realizó la criptomoneda, yo me tendría que remontar eso inmediato a la izquierda inferior, me tendría que venir aquí abajo. Fíjense que este pivote de mínimos está ligeramente por encima, luego no me vale, tendría que seguir buscando. Este no es pivote, este tampoco es pivote. Observen, necesito 2 velas por la izquierda. Este solo tiene una, porque la otra lo superó, fíjense, ahí lo ven claramente, y me tendría que venir a este. Tendría que retroceder para hacer mi análisis de riesgos a este pivote y trazar mi línea. Luego esa línea, para mí, es una línea de soporte, todavía no se ha fracturado. Bueno, pues estaríamos en una especie de espera de rango, ¿no?, para ver qué sucede. Sin embargo, por el lado de compras, por el lado de ventas tendría aquí otro pivote de mínimos, también, que no se lo he comentado. Este todavía no es pivote de mínimos, necesito 2 velas, necesitaría cerrar la actual, ya lo saben, porque la actual puede impedir que sea pivote. Cuando ya cierre la actual, pues ya veré. Este sí es pivote de mínimos, con su inmediato a la izquierda inferior, podría haber trazado esta línea, que observen cómo se ha producido la fractura en esta vela, fuera del rango. Luego en principio valdría, pero si me voy al momento, observen que es positivo. Es decir, que estoy evaluando una posibilidad de fractura en zona de ventas con momento positivo, no acompaña el momento. Luego no puedo tampoco analizar el riesgo recompensa de esta línea. Y aunque fuera posible, fíjense que es una línea de rango estrecho, eso es importantísimo. Observen que al trazar el riesgo recompensa de esa línea, tengo un 23,6%. Cualquier entrada en 78 con stop en 23 al 127 produce operaciones que no son ni siquiera 1 a 1. Luego eso es importante controlarlo para precisamente tratar de mantener nuestra ecuación del trader como 1 a 3, que es lo que precisamente se mantuvo desde el primer webinar. 1 a 3 como mínimo. Esas son las operaciones que vamos a buscar. Si lógicamente yo mi stop me lo sitúo en 23, fíjense que ni siquiera al 188 tengo ese 1 a 3. Tendría que remontarme muy lejos. Fíjense, ni al 212, tendría que prácticamente llegar al 261,8% para llegar a un 1 a 3 y saltar el 127 y el 161 y el 188 con posibilidad de vuelta en el 127 y en el 161 y en el 188. Luego estaría haciendo un mal control de riesgo en ese caso. Todo esto es importante porque al final va a determinar las operaciones que nosotros vamos a hacer en el mercado y el tipo de riesgo que vamos a asumir, la potencial recompensa que vamos a esperar, y si lo hacemos bien, las posibilidades las tenemos de entrar en beneficios. Si hacemos cualquier cosa, todo esto va en nuestra contra. Mentalícense de eso porque todo va en nuestra contra y eso es importante. En el lado de compras no hay ninguna operación, porque la única que teníamos, el último pivote, fíjense que este pivote, por ejemplo, incluso este pivote, línea en rango. Líneas en rango no se pueden realizar operaciones. Luego, ahora mismo no podríamos estar de ninguna manera controlando el riesgo para comprar en teta en dólares. Sería esperar a que realmente teta volviera a la zona de compras y nos hiciera un nuevo pivote de máximos. Bitcoin. Teníamos esta operación calculada en Bitcoin, recordándoles en diario. Fíjense que estamos en diario, Bitcoin. Observen esta línea que trazamos el otro día de este pivote. Lo digo porque voy a hacer un zoom y lógicamente va a desaparecer este pivote de aquí al hacer el zoom.
es de donde parte la línea, es importante, y aquí se trazó el 100 y aquí el punto más alejado del 0. Y ahora hago el zoom, una vez que lo hemos visto, para ver qué es lo que está sucediendo. Pues fíjense que Bitcoin sigue en su zona de compras, el momento lo ha perdido totalmente, lo que significa que ante una nueva fractura no podré controlar el riesgo, pero han sucedido más cosas. El ciclo de mercado, hacía tiempo que no nos pasaba esto, fíjese que Bitcoin es muy volátil. En teoría, cuando lo quiere ser, llevamos 13 días con un rango estrecho. Observen, con máximos aproximadamente de 28.800 y mínimos aproximadamente de 26.500. Es decir, no hay movimiento en Bitcoin y estamos en zona de compra, pero no hay ese movimiento en Bitcoin. Nosotros hubiéramos primero necesitado ese pequeño retroceso al área de control. Observen que el ciclo de mercado, ahí lo ven, me ha situado el 78,6 en su zona de ventas. Imagínense, era mi opción de compra. Si Bitcoin baja, pues yo no puedo optar ya por este área de control, simplemente por el motivo de que está en zona de ventas y no se me permite comprar absolutamente nada en zona de ventas. Digamos que esta configuración de precios se ha quedado obsoleta. Ha pasado el tiempo, Bitcoin no ha hecho el movimiento a tiempo y ha caducado. Lo podemos decir así, ha caducado y yo no podría optar por ella. Lo lógico sería eliminarla, eliminar mis órdenes si las tengo en el mercado y ahora debería de esperar. Fíjense que Bitcoin simplemente está atrapado. Voy a hacer un zoom menos entre este pivote. Cuidado que hemos perdido el momento, eso es importantísimo, ese pivote de máximos. Volvemos a trazar una nueva línea. Resistencia efectiva la vamos a llamar. ¿Por qué la llamo resistencia efectiva? Por ahora, esta no es una resistencia efectiva ya, ¿no? Porque ha sido fracturada aquí. Luego distinto es que haya producido o no movimiento, pero esta línea ya no es una resistencia efectiva porque ha producido una fractura exactamente en este área. Y además lo hizo con momento, pero no hizo el movimiento de retroceso a tiempo. ¿De acuerdo? Y el ciclo de mercado nos situó ese 78 en zona de ventas y es mejor no entrar, porque lógicamente no podemos comprar, que es lo que estamos buscando, compras en Bitcoin en zona de ventas. Luego, esta línea la tengo que eliminar y genero una nueva, porque ha quedado invalidada por el ciclo de mercado. Simplemente genero una nueva y es una resistencia efectiva porque por ahora es una resistencia. Estoy en zona de compra si no se ha producido ninguna fractura. Necesito una fractura y aquí viene el dato importante con momento. Cuidado que no tengo. Si se produce la fractura sin momento, tampoco podré controlar el riesgo. Habrá que esperar a una mejor opción. Si se produce con momento, sí, en ese caso podré controlar el riesgo de la línea de Bitcoin trazando los fibos como siempre. 100%, 0%. Ahora desplazo el 100 a la derecha y ahí lo tendría. Este sería el control de riesgo. Y si ven, el 78 vuelve a caer correctamente, al menos por ahora. Ahí sería un excelente nivel, en principio, de soporte, el área 78-88, aquí lo tendríamos, pero primero necesitamos la fractura de la resistencia efectiva. Necesito cotización del precio por encima y luego, lógicamente, venir a testear ese área como soporte y continuación del movimiento. Si eso no se produce, tendré que seguir esperando. En Ethereum, bueno, Ethereum exactamente lo mismo. Teníamos este nivel de, bueno, comentábamos de esta posibilidad. Voy a hacer un zoom. Fíjense este pivote con su inmediato a la izquierda. Recuerden que horizontales también valían. La posibilidad de fractura se produjo con momento y
vino a apoyar al área de control. Ahora voy a hacer un zoom mejor porque no se ve bien una vez que hemos visto de dónde sale los fibos para trazar aquí siempre el 100. Aquí, este lado, el 0% al punto más alejado del ámbito de aplicación de la línea. Bueno, exactamente era aquí, 100, 0. Fíjense cómo ha venido a apoyarse. Por ahora, importantísima resistencia, 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 fractura, fractura nuestra línea y se apoya claramente como soporte. Estamos estudiando correctamente las cosas. Se apoya como soporte crítico. Observen, el 78 prácticamente coincidente con el ciclo de mercado. ¿Qué significa? Lo ha introducido ya. Observen, ha sido introducido en la zona de ventas. Si yo estoy comprado en este área, ¿no? Que ellos saben que en cuanto el precio entra, bueno, puedo empezar a comprar. Lógicamente, ante un nuevo movimiento ya no podré comprar. Automáticamente me ha invalidado la posibilidad de una nueva compra. Si yo ya tengo una, ¿qué tengo que hacer ahora? Minimizar el riesgo, es decir, yo debo de mover la invalidación ahí, porque con un nivel FIBO como el 78,6% en la zona de ventas, no corresponde tener el punto de invalidación tan abajo. Si no le damos margen a Ethereum, si Ethereum baja, perderé muy poquito. Es decir, este poquito perderé con el apalancamiento que yo haya elegido, pero este poquito. Si Ethereum sigue bajando, buscaré posibilidades de ventas. Y si Ethereum sube, bueno, pues ya sabemos que mi 127 es mi objetivo y mi 161 es mi segundo objetivo. En esta operación es interesante porque como el punto de invalidación, recuerden, lo he movido desde el 61, esta operación significa que es 1 a 3 al 127 y 1 a 5 al 161. Por eso trataré de mantenerme en ella, siempre que el gráfico me lo permita. Yo seguiré minimizando el riesgo. Bueno, pues hoy es un día en el que nos obligan los gráficos por ahora a minimizar el riesgo. Vamos a ver, seguimos en zona de compras, no hay unos movimientos sumamente importantes en el mercado, eso no depende de nosotros. Nosotros somos traders, hemos tratado de tomar una tendencia en su zona de compras, fuera de rango, todo correcto, pero a veces los mercados hacen, bueno, lo que quieren, bueno, siempre hacen lo que quieren y no siempre va a nuestro favor, lógicamente, negocio de probabilidades, pero yo como trader tengo que tener los mecanismos suficientes como para tratar de minimizar ese riesgo de la ecuación del trader, este riesgo, este riesgo. Si yo he podido minimizar este riesgo, cuando me toque ganar, antes entraré en beneficios. Es muy importante ese detalle, ¿de acuerdo? Antes entraré en beneficios. En este caso, en esta operación, bueno, pues ahora será una pérdida muchísimo menor, igual que en la operación anterior. Si vamos a la web de Forex Analytics a ver qué dice de Bitcoin, por ejemplo, y qué dice de Ethereum, ya saben que Forex Analytics, aparte de Forex, bueno, pues analiza también criptomonedas, recordándoles que los 10 primeros días por $1 lo pueden tener y gracias, tiene sus precios, lógicamente, pero gracias al broker 8Cap es totalmente gratuito si quieren trabajar con ellos de forma gratuita. Simplemente se tienen que crear una cuenta desde aquí y poder ingresar esos $500 para formalizar la cuenta y el capital es suyo. También pueden adquirir la plataforma, recuerden, a través del programa de fondos. Si quieren tener su cuenta con dinero real de Forex Analytics, aquí tienen el Trader Funding Program. Es interesante porque te permite tener por una pequeña cantidad de evaluación, ¿vale? De una tasa que hay que pagar, lógicamente hay que capacitarse, te permite tener, hay que llegar al 10% para estar capacitado, te permite tener tu cuenta con dinero real, con el 75% de las ganancias, que está muy bien. Siempre, siempre hay que controlar el riesgo. No se admite más de un 5% o al día más de un 4%. Y por supuesto el 10% para capacitarnos. Una vez que estamos capacitados, pues ya podemos
tratar de mover el dinero, siempre cuidado que perdemos la capacitación. Si perdemos más de un 5%, un 4%, este control de riesgo siempre hay que llevarlo a rajatabla, igual que lo hago yo en Tendencias Reales. Desde el primer webinar, siempre al milímetro. Nunca me habrán oído decir lo contrario. Es imposible porque si no las cuentas no van a salir nunca. Eso está claro. Bueno, el gráfico de VIAR de hoy a la apertura de Londres, bueno, pues este era posibilidades de rango para el euro dólar, rango para la libra dólar, y aquí lo tenemos, ¿no? Estas posibilidades muy fuerte todavía el oro, apuntando nuevamente a los 2000, interesante el oro. Y muy débil. Cuidado con el dólar, los cruces del dólar yen, que seguimos en su zona de ventas. Recuerden que el dólar yen es en diario bastante interesante para un trader a favor del yen. Siempre podemos estar equivocados, pero los gráficos me están apuntando la posibilidad esa. Bueno, ya lo vimos eso ayer, hoy toca criptos, nos vamos abajo del todo, que es donde tengo Bitcoin y tengo Ethereum. Bueno, 4 tipos de análisis de Forex Analytics: macro, análisis técnico, de armónicos y de onda de Elliott. Observen que estamos por ahora neutrales, 27.200, cerquita del soporte 1, pero neutrales entre la S1 y la R1. Eso me indicaría que si fractura el soporte 1, ya saben, 27.000, se convertiría automáticamente en resistencia. Volvemos al MetaTrader. Quiero ver Bitcoin en los 27.000 haciendo un zoom y observan como si perdemos el nivel de los aproximadamente 27.000. Bueno, pues produciría esa caída mayor, ¿no? Recuerden que estos fibos que hemos trazado necesitamos primero fracturar la resistencia. Si no se fractura esa resistencia, si el precio baja, no podemos entrar. Nosotros no podemos entrar con una resistencia por encima. Hay que fracturar la resistencia lo primero, y cuando estemos libres de esa resistencia es cuando pedimos al precio un pequeño movimiento hacia abajo, como diciendo, oye, que no, que se han equivocado los compradores, que esto se va hacia abajo. Sí, pero nosotros ya en ese caso lo esperamos en soporte. Ahí es donde utilizamos la vela de color negro para tratar de ir de compras siempre, ¿no? Posibilidades de Bitcoin por ahora en ese soporte. Ethereum, exactamente lo mismo. Además tenemos una posibilidad de una posible onda de Elliott que, bueno, apunta a los máximos. Si volvemos al MetaTrader, fíjense en Ethereum, las posibilidades, bueno, sería efectivamente de volver a los máximos, y para nosotros ese 127,2% como posibilidad de nivel objetivo que tendríamos el 1 a 3. Luego estaría bastante interesante Matic. Vamos a continuar con Matic. Matic le pasa lo mismo exactamente que a Theta. Fíjense que Matic no ha producido ni siquiera, ahí tienen la línea de pivotes de máximos, no han producido la fractura. Lógicamente, si produce Matic la fractura en rango o en zona de ventas de esta línea de compras, pues no interesa. Ya saben que en rango no controlamos el riesgo, y en zona de ventas, pues lógicamente no podemos comprar. Por lo que esta línea de pivotes de máximos ha dejado de tener validez. Lógicamente ha dejado de tener validez y la voy a eliminar, y hay que esperar a una nueva. Fíjense que además, más detalles, el ciclo de mercado se ha vuelto, o sea, el indicador de momento se ha muerto negativo, y el precio está por debajo del ciclo del mercado. Luego ahora estarían los dos indicadores en sincronismo. Primer nivel de soporte. Aquí tengo este soporte, con su inmediato a la izquierda, en este caso inferior. Bueno, puedo trazar esa línea. Para mí es una línea importante de soporte. Ante la fractura podría utilizarla para agudizar más, lógicamente, las pérdidas, y en ese caso es lo que estaríamos apuntando. Fíjense qué potente resistencia tendría ahí en el nivel 78, es decir, primero estamos atrapados, mientras que no produzca este
esta fractura de Matic no podríamos hacer nada. Debemos de dejarla en zona de ventas, fractura y rebote a la vía de resistencia como posibilidad importante. En este caso tendría un 1 a 3. Un 1 a 3 al 127 porque el punto de invalidación ya saben que yo lo situaría en ese 61,8%. Se puede producir otra posibilidad distinta totalmente en Matic. Voy a eliminar lo que acabo de desarrollar y la posibilidad de Matic es nuevamente situarse en zona de compras. Necesito un pivote porque claro, si este último pivote, la línea ya me queda en rango, ya no vale para compras. Necesito que me realice un nuevo pivote de máximos en ese caso para poder continuar la tendencia ascendente. Mientras tanto, seguiré, por supuesto, esperando en Matic. La última cripto que vamos a analizar hoy es Binance. Binance, fíjense que por ahora está en rango. El único, bueno, de hecho en el cambio es interesante porque no produjo pivote. No es pivote, lo produjo aquí arriba, no lo puedo unir ahora mismo, no he podido todavía controlar el riesgo de ella y me interesa porque ha vuelto a rango. Al volver a rango pueden suceder dos cosas. Esperar es lo más interesante. Puede fracturar con pivote de máximos o con pivote de mínimos. Por ahora el momento me apunta a ventas. Si me apunta a ventas, yo ya sé que tengo aquí un soporte. Es el único que tengo, es lo único que tengo en Binance por ahora, este soporte. Si se produce la fractura, pues ya veríamos también, puede ser que produzca un nuevo pivote de mínimos y podamos controlar el riesgo en ventas. Lo que está claro es una cosa, mientras que el indicador de momento me esté apuntando a ventas, si Binance, en este caso, se sitúa en zona de compra por encima del ciclo de mercado, fíjense que ahora lo tengo en rango, estaríamos a la espera. Por eso me interesa la cripto, porque bueno, estaríamos ahí a la espera en esa posibilidad. Si se introduce en zona de compras, recuerden, si no hay acompañamiento de momento, no puedo, debería de esperar. Por eso lo más lógico para mí es que Binance se sitúe precisamente en esa zona de ventas y me realice los pivotes de mínimos. Así que bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos los amigos traders que me han estado hoy acompañando en vivo y en directo en este especial criptomonedas. El próximo día jueves volvemos a hacer Forex, petróleo, el oro. Presten atención a los cruces del dólar yen. Recuerden que Forex Analytics también estuvimos analizándolo ayer y recuerden que el dólar yen está muy bajista, muy fuerte el yen. De los 5 tipos de análisis, varios están en color rojo. Presten atención a los cruces del yen en Forex como principal objetivo y también al dólar peso mexicano que analizamos ayer. Un abrazo muy fuerte para todos y que pasen un excelente resto del día. Chao. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.